Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos conversando en esta hora de Cala sobre un tema importantísimo. Yo de verdad espero que usted le esté prestando la atención tanto como yo escucho y aprendo de nuestros invitados sobre este tema, porque de alguna manera si uno decide, bueno, soy donante a la ligera, pero hay mitos y gente que viene y te habla de cosas que luego te ponen a dudar. Hoy tenemos una hora de información clara para derribar esos mitos. Estamos hablando de donación de órganos con nuestros invitados, Guillermo Álvarez, que ya ustedes escucharon su testimonio, un padre que perdió a su hijo teniendo su hijo 17 años y hizo la decisión valiente junto a la mamá del niño de poder multiplicar su vida a través de la donación de órganos. El doctor Gaetano Ciancio es jefe del cuerpo médico del Instituto de Trasplante de la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital, aquí en el sur de la Florida, y quiero dar la bienvenida a la psicóloga y autora del libro De Madres a Hijas, el ABC de la familia, Cristina Balinotti. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Y discúlpame si he interpretado mal el apellido tuyo. A veces hago versiones. Está bien. Bienvenida al programa. Gracias. Yo lo primero que te quiero preguntar como madre, como esposa, como psicóloga, es por qué a veces es tan difícil para los hispanos, que me decía el doctor que somos los que menos donamos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil para la familia hispana abrirse sobre este tema? La familia hispana realmente es mucho más atávica y mucho más propensa a desarrollar mitos y a mantenerlos, a desarrollar prejuicios. Por lo tanto, esta es una de las causas fundamentales, ¿verdad? Pero la familia es muy importante en el tema de la apoyatura al paciente. Y antes que nada te quería agradecer enormemente porque un programa como este levanta conciencias para que todo el mundo done. Es muy importante, es una tarea humanista que tenemos nosotros, particularmente los hispanos. Y es importante la apoyatura de la familia porque el paciente pasa por muchísimos trastornos y síndromes que realmente necesitan de ese amor, de ese apoyo, de ese cariño, además de la terapia, que la familia también tiene que ir en terapia. Pero los trastornos fundamentales son la depresión, la ansiedad por estrés, ¿verdad? Que es una ansiedad patológica que se mantiene aún cuando el estrés desaparece. Pero ¿quién sufre estos trastornos directamente? El paciente realmente lo siente con mayor impacto. ¿El que espera la donación? El que espera y el que es posoperatorio, porque toda esa ansiedad continúa. En el posoperatorio las preguntas, ¿cuánto voy a vivir? ¿Este órgano me va a funcionar? Y después una serie de preguntas acerca de la imagen corporal. Es muy difícil integrar al aparato perceptivo algo que no es de uno, es decir, con el cuerpo hay trastornos. También hay un trastorno muy típico que es el trastorno psiquiátrico paradójico, que es que tengo este sentimiento ambivalente, ¿no? Por un lado agradezco a la persona y siento culpa porque alguien murió por mí o me dio su órgano, y por otro lado me siento con el derecho. Claro. Porque quiero vivir. Es decir, que hay una serie de cosas que necesitan ser vistas, apoyadas desde la terapia y desde la familia. Y la familia necesita también terapia. Y ese es un muy buen punto, doctor. ¿Qué tanto cuando esto se produce sugieren ustedes incluso a la familia que da el sí, el que puedan también tener un servicio de consultoría, de asesoramiento psicológico para acompañar su decisión, ¿no? Tanto la familia donante como la familia del recipiente, todos reciben ayuda psicológica. Y dentro del grupo de la organización que obtiene órganos hay psicólogos y le ayudan a la familia a pasar este proceso. Y muchas veces reuniones cada año de toda la familia. Hay grupos de apoyo de todas las familias que han donado y se ayudan. Y muchas personas que han donado, familiares, trabajan dentro de esta organización porque ellos son los mejores indicadores de qué hacer o cómo las pasaron ellos para ayudar a la otra familia. Sí, lo que sucede es que esto se hace inmediatamente posterior a la cirugía y a la cirugía, pero el problema es que no se mantiene en el tiempo. Muchos abandonan y ¿qué sucede? Hay trastornos a largo plazo del paciente posoperado y de la familia, y como indica el doctor, sin duda, de la familia del donante, ¿no? Es decir, que todos necesitan estar en una tarea de terapia personal
permanente a lo largo del tiempo, para poder ir procesando dos cosas fundamentales. En principio, el duelo, ¿no? La familia del donante, el duelo por la pérdida, o si está vivo, el duelo por la pérdida de ese órgano. A su vez, el que lo recibe tiene que hacer el duelo de la pérdida de su órgano propio. Es un proceso largo de 5 pasos que va primero en la negación y termina en la aceptación, y posterior a la cirugía también hay otro proceso interesante, que es el proceso al principio también de la negación, del estar alerta, qué va a pasar con mi vida, la adaptación y finalmente el agotamiento. ¿Agotamiento por qué? Y porque realmente no sabe cuánto tiempo más va a vivir. Es decir, hay todo un proceso emocional. O sea, que se crea una ansiedad por eso. Una ansiedad. ¿Hasta cuándo el cuerpo va a aceptar este nuevo órgano? Exacto, y es una ansiedad patológica, Ismael, porque la ansiedad es una defensa que todos tenemos frente a una amenaza. Claro. Pero ya cuando esa ansiedad se mantiene en niveles muy altos, es enfermiza, es patológica y daña muchísimo el cuerpo. Y también los fármacos, que pueden producir en algunos casos también ciertos trastornos, lo debe saber el doctor sin duda, ¿no? Hay una encefalopatía por diálisis también, que altera la zona cognitiva, los pensamientos, la memoria. Hay ciertas drogas que producen psicosis, ¿no? En los trasplantados cardíacos, que justamente son drogas que mantienen el gasto cardíaco en menor nivel, ¿no? El esfuerzo del corazón, y provocan este tipo de cosas. Vale decir que hay una gama muy grande de síntomas, trastornos y síndromes, que son dos cosas distintas para atender en el paciente. En la parte psicológica. En la parte psicológica. Y hay, lo que sí hay, yo creo que aquí son los frenos a que nos abramos un poco más nosotros como latinos o como hispanos. Estamos hablando de estadísticas en Estados Unidos. No tenemos, lamentablemente, las estadísticas a nivel de toda América Latina. Pero algunos mitos. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa, doctor, que si tienen su carnet de identidad, ¿verdad?, la marca de donante, cuando llega grave por una emergencia que tiene a una sala de emergencia de hospital, los médicos van a decir, este es un donante, falta que hacen los donantes. Por ese camino va, y mucha gente siente que no los salvarían o que no los atenderían con el rigor de volverlo a traer a la vida. ¿Qué tan cierto es esto? En realidad hay muchos mitos dentro de la población hispana, pero lo que tiene que entender el hispano es que esto es Estados Unidos. El blanco, que sería la mayoría dentro de Estados Unidos, no tiene ese mito, y son las mismas personas que donan más órganos. O sea, que esto no lo piensa el estadounidense nacido acá, sino nosotros los hispanos. Y muchos hispanos que nacen y se crean dentro de este ambiente no tienen esa creencia tampoco, ese mito. Por eso que este programa es muy bueno, y creo que es muy bueno porque es a nivel internacional. Claro. Porque esto va a ayudar no solamente en Estados Unidos, sino va a ayudar a todos los países de Latinoamérica, que es importante. Si tú vas a un hospital y no te atienden, te vas a morir, tienes la facilidad de abogados y demandas al hospital, ¿me entiendes? Te puede hacer una buena fortuna. Eso es un mito. Toda persona tiene derecho al servicio de salud, y en caso de emergencia tenemos los trauma centers, que los centros de trauma especializados a salvar la vida de las personas. Pero muchas veces las personas vienen en condiciones de muerte cerebral que no se puede salvar, indiferentemente de lo que haga el médico o el hospital o el servicio de trauma. Vamos a hacer una... sí, Cristina. La información es poder. Nosotros los latinos no estamos tan informados. No nos abrimos a la información general de estas cosas, porque tenemos miedo. Fuentes de información son las que sobran. Son las que sobran, pero no queremos. Pero no lo buscamos. Lo negamos. Esta es una hora para cambiar ese patrón y ese paradigma, informarnos más, romper esos mitos, preguntar, consultar a los expertos, porque yo creo que sí haríamos una diferencia, porque resulta que según las estadísticas que usted me ha dicho, son los que menos donamos, pero los que más necesitamos. Correcto. Entonces, hay que cambiar esa tendencia. Vamos a hacer una pausa. Nos ha estado escuchando también Guillermo desde nuestro estudio anexo, así que en el próximo bloque vamos a conversar con él, en este caso, para seguir escuchando su testimonio, porque yo creo que nos identificamos. Y Cristina, por cierto, también en su familia ha vivido de cerca el tema de la donación. Cuando regresemos, me dices de qué manera. Es una manera diferente a Guillermo, como receptores ustedes de esta donación de órganos. Volvemos enseguida con más. Gracias por la sintonía. Seguimos en el programa de hoy con nuestros invitados, Guillermo Álvarez, el doctor Gaetano Ciancio
jefe del cuerpo médico del Instituto de Trasplante de la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital, y la psicóloga y autora del libro De Madres a Hijas, el ABC de la familia, Cristina Balinotti, que está aquí con nosotros también. La verdad que yo estoy recibiendo información valiosa, ilustrándome, instruyéndome, al igual que espero que ustedes también, en un tema de suma importancia para todos, que es la donación de órganos, un regalo de vida. Lo interesante es que muchos de nosotros pensamos nada más como posibles donantes, si hacemos o no la decisión, pero nunca nos ponemos a pensar que en un momento de nuestras vidas podríamos depender de ese acto de generosidad de otra persona que nos salve la vida a nosotros, porque el médico nos dice, ¿sabes qué? Uno de tus órganos ya no da más, no funciona, lista de espera. Veamos de dónde llega ese órgano que necesitas en un tiempo que tiene fecha de caducidad. Y es por eso tan importante hablar de este tema de los dos lados de la moneda. En tu familia, Cristina, ustedes son receptores. Sí, el esposo de mi hija, Eric Compton, realmente recibió, es un golfista del PGA Tour, Sí. Recibió 2 trasplantes en 2 oportunidades de 2 donantes fallecidos a los 12 años y alrededor de los 27 años el segundo trasplante. De modo que hemos vivido de primera mano lo que implica toda esta conmoción, esta emoción familiar, justamente por recibir un órgano y la vida que continúa. Por eso hay que impulsar a que estas cosas sucedan, ¿verdad? Claro. A que donemos, porque realmente el ejemplo de vida es maravilloso. Se casó con mi hija, tiene una hija divina, mi nieta, es decir, un montón de posibilidades que de no haber existido ese donante se hubieran frustrado. Sí, y como él, millones de casos. En este muchos caso, doctor, aprovechando su expertise en este tema, alguien que recibe un corazón a los 12 años, ¿ese corazón le puede servir por el resto de la vida o necesita un segundo trasplante como en el caso de Eric? Cada persona es diferente con el sistema inmunológico. Hay personas que pueden tener 20, 30 años con un órgano y otros por cualquier motivo, especialmente inmunológico, pueden rechazar el órgano. Por eso que hemos desarrollado mucha medicina para evitar el rechazo, pero hace varios años no había esa medicina que hay hoy en día. Guillermo, tú has estado escuchando a la psicóloga y también al doctor por todos estos 2 segmentos. Ahora, no hemos hablado del resto de tu familia. Tienes 2 hijos. ¿Qué tanto hablan ustedes del tema? ¿Y qué tan abiertos son ellos a hacerle preguntas a sus papás sobre qué sucedió con mi hermano y dónde están los órganos de mi hermano y en algún momento los podremos conocer? O sea, ¿qué tanto en familia se habla de este tema? Hemos hablado en muchas ocasiones sobre este tema, pero es un tema muy delicado, porque cuando uno pierde a un familiar tan cercano, como en este caso mi hijo o el hermano de mi hijo y de mi hija, pues cada uno tiene o experimenta el duelo y el dolor de una manera muy diferente. Y de la manera que nosotros siempre lo hemos hablado ha sido abiertamente, cada persona puede explicar su sentimiento. Y lo que sí yo quería agregar es que nosotros 4 somos unos fieles creyentes en la donación de órganos y nos ayudó a nosotros mucho en ese proceso de duelo hasta llegar a la aceptación, como decía la psicóloga del programa. A nosotros nos ayudó mucho en este caso haber donado los órganos y haber dado vida a otras personas. Cristina, hablando, por ejemplo, de la psicología, este libro está muy interesante porque es de madres a hijas, el ABC de la familia. Yo estuve hojeando el índice, tiene temas interesantísimas: el instinto materno, el hijo desatendido, el hijo mimado, la balanza familiar, qué es la pareja, cómo vive el parto, tu bebé, el rol de la abuela. O sea, realmente es una guía, ¿verdad?, para las mamás y también para las hijas, la eficacia del no, el miedo a la oscuridad. Cuando nosotros hablábamos de mitos, estos son mitos que tienen que ver con la psicología de nuestra cultura. ¿Cómo entonces derribarlos si forman parte de quienes
somos como latinos, como hispanos. Bueno, hay que entender que como sociedad y como individuos adultos podemos seguir desarrollándonos. De hecho, el desarrollo del adulto no concluye cuando tenemos 23, 24 años, sino que vamos realmente resignificándonos a lo largo de la vida. Y en esas resignificaciones debemos ingresar este tema, replantearlo y hablarlo. Como yo digo en el libro, en familia hay que hablarlo todo. Estos temas importantes, sin computadoras y sin teléfonos celulares, vamos a hablar hoy de este caso tan importante. A propósito de un familiar, de un amigo, incentivar a que los hijos entiendan que esto es una forma de inmortalidad y que es la más sana y la más humanitaria. Solo para que tengamos una estadística que es con la que contamos en este momento, doctor, deme el número de personas que mueren promedio diariamente en Estados Unidos esperando un trasplante de órganos. Actualmente hay 22 personas mueren cada día. 22 seres humanos mueren en Estados Unidos promedio todos los días esperando un trasplante que nunca les llegó. Y cada 10 minutos una persona se agrega en la lista. El Y tiempo que cada hemos dado, 10 minutos ha habido una varias persona se agrega a la lista de espera. Espera. Bueno, pues que eso nos baste para sensibilizarnos el corazón, traer este tema a la mesa en nuestra familia y poder dar un sí al tema de la donación de órganos. Hacemos una última pausa, regresamos con el final del programa. Gracias por estar con nosotros. Interesantísima hora de Cala. Yo espero que usted esté aprendiendo junto a nuestros expertos el tema, la donación de órganos, y lo hemos debatido a profundidad. Vamos con la última palabra de esta hora. No más preguntas. Guillermo Álvarez, lo que tengas que decirnos. Como padre de un donante, yo quisiera exhortar a todo el público la importancia de discutir este tema en familia y recordarse que no solamente van a dar vida, sino en un momento determinado podrían ser ustedes mismos los que necesiten de esos órganos. Y me parece que entre nosotros los hispanos hay mucha ignorancia y debemos tratar de evitar cualquier tipo de mito que en definitiva no nos dejan ser donantes. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Gaetano Ciancio. Esto ha sido un programa excelente y educativo, y creo que este programa puede ayudar a muchas personas a salvar la vida. Y al final, este es regalo de vida que no tiene precio. Hay que pensar que la persona en el último segundo de su vida decide donar los órganos y salvar muchas personas desinteresadamente. Es lo mejor que puede hacer un ser humano en la vida. Cristina Balinotti. Bueno, me dirijo realmente al público hispano para que justamente en esa vocación de familia, de estar juntos, que nos caracteriza, se hablen estos temas realmente, porque donar es donar vida y es una forma de inmortalidad y de ponerse en el lugar del otro. El otro importa igual que nosotros y nos puede pasar. Cristina, bueno, no nos pusimos de acuerdo los tres para estar de azul en esta mesa. Fue otra de esas cosas mágicas que sucedió en este programa, como los que vieron desde el inicio, que el doctor haya conocido por primera vez a Guillermo y que el doctor haya sido el que tuvo que hacer esa operación, la transacción, digamos, de poder extraer los órganos de Guillermo Jr. y ser el que los trasplantó a los receptores. Bueno, algo increíble. Cristina, ¿dónde podemos encontrar el libro? Brevemente. En Amazon, en Barnes & Noble Online y en Books and Books. Amazon, Books and Books, Barnes and Noble. Sí, exacto. Tú eres argentina, pero ya estás instalada en Estados Unidos. Hace 16 años. Bueno, pues, a 16 años, hace mucho. Hace mucho. Muchas gracias por estar con nosotros, No, doctor a ti. Guillermo, Cristina. Gracias también a ustedes por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar.